Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a la clase. Vamos a empezar. Entonces, hoy con nuestra clase ya está grabando. Les acabo de copiar por si quieren tener digamos, el material de referencia que utilizo hoy. Si lo quieren tener ahí mismo, les acabo de copiar el link ahí en el chat. Y listo. Entonces, vamos a arrancar. Esperen, yo quito esto para poder aumentar más la fuente. Hoy vamos a empezar este tema que decido empezarlo ahorita, lo iba a poner después, pero creo que les puede ser útil para ustedes en el sentido en que quieran o necesiten resolver ecuaciones diferenciales, que algunos escogen proyectos de ese estilo, entonces pues mejor lo ponemos desde el día de hoy. Aquí hay un pequeño error en lo que escribí, espérense que aquí debo quitarle esto acá, listo. Entonces, miren, la idea hoy es que vamos a ver métodos de solución de ecuaciones diferenciales, así como nos ha pasado que aprendemos a resolver sistemas matriciales sin haber terminado álgebra lineal o sin haber empezado siquiera, o hemos aprendido a sacar valores propios y vectores propios sin haber realmente visto esos cursos, pues aquí también vamos a ver una herramienta que los adelanta un poco, pero recuerden que el objetivo es que ustedes puedan conectar con esos temas cuando los estén viendo allá, o quienes estén viendo ahorita ecuaciones diferenciales, pues probablemente puedan hacer una conexión más directa o incluso pues aprender algo nuevo. Pero digamos que no podemos entrar, esto no es un curso de ecuaciones diferenciales como tal, no podemos entrar a la profundidad de qué son las ecuaciones diferenciales, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a tratar de entender como el concepto genérico de qué es una ecuación diferencial y vamos a tratar una parte muy específica relacionada pues con los sistemas dinámicos, que es lo que nos interesa en este curso. Entonces, primero que todo, pregunta, levante la mano quién no sabe qué es una ecuación diferencial, nunca ha utilizado eso, no tiene ni idea. Yoctan, Diego, listo. Hay como cuatro personas que la subieron y la bajaron de una. Eh, y esas cuatro personas, ustedes no saben, no han visto cursos ni nada de esas cosas de ecuaciones diferenciales. Y les pregunto ahora algo que está relacionado con eso, y es, ¿ustedes han resuelto alguna ecuación diferencial alguna vez? Pueden comentar ahí. Pues como no sé qué es, la verdad no estoy seguro si lo he resuelto o no. Creo que en Newtoniana una vez lo nombró el profesor y lo resolvió, pero no entendí bien. Claro, sí, claro. Pero ustedes sí la han resuelto. Ustedes han resuelto una ecuación diferencial constantemente que es la de Newton. Ustedes han resuelto la segunda ley de Newton, ¿cierto? Ustedes han hecho sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y que si el movimiento es uniformemente acelerado, entonces tenemos esas ecuaciones. Eso lo han usado, ¿sí o no? Sí, Eso es una ecuación diferencial que ustedes han resuelto. Lo que pasa es que es muy específica porque la segunda derivada es constante. Miren que cuando ustedes tienen la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración igual a sumatoria de fuerzas, esa aceleración, eso sí lo deben recordar, pero si no, pues me dicen. Esa aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Esas dos cosas, digamos que ustedes las tienen claras. Entonces ustedes tenían la segunda derivada, eso era igual a la sumatoria de fuerzas y por ejemplo, cuando uno tenía el movimiento parabólico, uno tiene solamente, esperen un momentico. Listo. Eh, entonces, como les venía diciendo, ustedes tienen masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o también se puede escribir como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso era igual a sumatoria de fuerzas. Y resulta que, por ejemplo, para el movimiento parabólico, ustedes decían, listo, bueno, X va a ser nuestra dirección vertical, recuerden que esos son nombres arbitrarios, y aquí vamos a tener la aceleración de la gravedad
como no vamos a ir tan alto, entonces va a ser constante m por g, menos m por g. Y eso era constante. Y ustedes la resolvían. Y eso se llamaba movimiento uniformemente acelerado, que también lo pueden hacer en dirección horizontal cuando tienen una aceleración uniforme. Y llegaban a unas ecuaciones allá de movimiento parabólico, ¿cierto? Porque aparecía el tiempo al cuadrado y demás. Pero pues ahí estaban resolviendo una ecuación diferencial. Sin darse cuenta. Obviamente es una ecuación diferencial que es bastante sencilla, porque pues la segunda derivada es constante, entonces uno pues la va integrando y la va resolviendo de forma sencilla. Y en un curso de ecuaciones diferenciales, pues ustedes van a enfrentarse a ecuaciones diferenciales de este estilo, mucho más complejas, que tienen, bueno, mucho, un poco más complejas, que tienen más contribuciones. Pero esa es la idea. En general, nuestras fuerzas no van a ser constantes, sino que van a ser realmente como funciones que dependen del tiempo, dependen de la posición y dependen de la velocidad. ¿Sí? Fuerzas que dependen del tiempo, digamos cuando yo estoy forzando un sistema y lo estoy moviendo con mis manos, depende del tiempo. Dependen de la posición. ¿Hay alguna fuerza que ustedes recuerden de pronto que dependa de la posición? La de La resorte. gravedad. La resorte, ajá, ¿cuál más? El peso, el peso, el peso, el peso. Si te refieres con el peso con la atracción gravitacional, sí, señor. Escrita completa, ¿cierto? Con que, como la segunda, como la ley de gravitación de Newton. Sí, de acuerdo, Jordan. El peso. Ujú. Esas son fuerzas que dependen de la posición. Entonces, digamos que para resolver nuestros sistemas de forma general, pues ponemos también la posición. Y también hay fuerzas que dependen de la velocidad. ¿Alguna fuerza que ustedes de pronto hayan trabajado en algún momento que dependa de la velocidad? Hace poquito vi la fuerza de rozamiento del aire cuando cae ¿qué? Un paracaídas. Que se Ajá. desconecta algo. Ajá, muy bien. Cuando las velocidades son bajas, eso se llama rozamiento viscoso y se modela, digamos, como simplemente proporcional a la velocidad. Eso, por ejemplo, sirve para modelar partículas que caen en la atmósfera de agua, el granizo, cosas así, o partículas que caen dentro de líquidos. Pero cuando las velocidades son mucho más altas, digamos al inicio de la caída del paracaidista, se utiliza una proporcionalidad a la rapidez al cuadrado y pues importa el perfil aerodinámico y demás. Yo dice la centrípeta. La fuerza centrípeta depende de la velocidad. Em, sí, ¿no? Pero le cambia solamente la dirección, ¿cierto? No le cambia la magnitud. Pero sí, tenemos como una dependencia explícita de la velocidad. Muy bien, ajá. La fuerza magnética, por ejemplo, cuando ustedes vean magnetismo van a darse cuenta que el magnetismo es un efecto relativista realmente y depende de la velocidad. Entonces, por eso, digamos, de forma general se escribe así. Se escribe que la masa por la aceleración pues va a ser una sumatoria de fuerzas que al final eso lo que nos está diciendo a nosotros es que hay, de forma genérica, hay una función que nos retorna las derivadas que depende de t, x y y de pronto de unos parámetros del sistema, de pronto de la masa, de pronto de la frecuencia, cosas de ese estilo. Entonces, como les digo, digamos, ustedes obviamente no saben que han estado resolviendo ecuaciones diferenciales, pero ustedes ya lo han estado haciendo. Pero eso no quiere decir pues que entonces ya sepan, porque pues ahí falta mucho más. Un curso de ecuaciones diferenciales les enseña cómo clasificar a las ecuaciones diferenciales en diferentes aspectos y nosotros nos vamos a centrar en unas muy específicas ahora. A estas se les llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay como dos grandes tipos, las ordinarias y las parciales. En las ordinarias tenemos básicamente, digamos, primero que todo una ecuación diferencial, básicamente es una ecuación donde la incógnita es una función. En este caso, nuestra incógnita podría ser la velocidad en función del tiempo, es una función que depende del tiempo, o la posición en función del tiempo. Entonces nuestra incógnita es una función. No es una ecuación algebraica donde la incógnita pues es el valor de una variable. No, aquí es una función. Se le llama ecuación diferencial porque es una ecuación que nos relaciona a la función con sus derivadas. Miren que aquí tenemos como las derivadas de x y x a la derecha y su derivada 1, ¿cierto? Su primera derivada, que es la velocidad. Entonces, una ecuación diferencial me relaciona a mí a una función con sus derivadas y por eso se llama ecuación diferencial. Y es ordinaria cuando solamente tengo básicamente derivada con respecto a una variable independiente, que en este caso sería el tiempo. Cuando tengo dos variables independientes, digamos que yo tengo una función que depende de x y y,
Entonces yo puedo hablar de derivadas parciales, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y eso me podría generar una ecuación diferencial parcial. Ya no es ordinaria, sino parcial. Animales mucho más complejos, mucho más difíciles de entender. Probablemente no alcancemos a ver una introducción a la solución de esas en este curso, por cuestión de tiempo. Pero pues estas son mucho más comunes para ustedes por ahora, porque ustedes todo el tiempo están resolviendo sistemas dinámicos, todo el tiempo están viendo cómo evolucionan los sistemas y por lo tanto es útil saber cómo poder entender estos sistemas. Entonces, ecuación diferencial ordinaria, eso es lo que vamos a ver acá. Eh, Hay cursos de 1 o 2 semestres dirigidos solamente a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos para resolverlas, que si son homogéneas, que si son autónomas, que si son no homogéneas, que el método de coeficientes indeterminados, que el de cuadraturas, o sea, eso es toda un área de investigación, si ustedes, de investigación, pues digamos, más bien de enseñanza en este momento. Si yo abro aquí en Wikipedia, miren, obviamente allá viene este dibujo. Entonces, miren, observen que en general una ecuación diferencial ordinaria pues tiene n de la enésima derivada de mi variable que estoy buscando, de mi función, y unos coeficientes que pueden o no ser constantes, ¿sí? Y esta es como la idea. Normalmente a uno en un curso de este estilo le enseñan a clasificarlas porque dependiendo de cómo sean las ecuaciones, de qué forma tengan, uno puede resolverlas de forma exacta con ciertas técnicas. Por eso es importante saberlas clasificar. ¿Listo? Entonces, digamos que si mi ecuación es de este estilo, entonces yo puedo encontrar la solución así, que un factor integrante y no sé qué. Y eso es lo que uno aprende en los cursos de ecuaciones diferenciales. Hay también cursos, digamos, relacionados con bueno, perdón, hay también contenidos en esos cursos como para cuando no la puedo resolver de forma exacta, cómo puedo aproximar esa solución por series o por series con exponentes que no son enteros, con el método de Frobenius, creo que se llamaba ese man, y cosas de ese estilo. Y de todas maneras, en la realidad van a haber un montón de ecuaciones diferenciales en donde no podemos resolverlas de forma exacta y tenemos que resolverlas de forma numérica. ¿Ok? Entonces esto hace parte de un curso, digamos que me imagino que en algún momento en los cursos de ecuaciones diferenciales pues ustedes ven algo numérico. Y aprovecho para preguntar, a ver si esa impresión es correcta o no. Para las personas que ya han visto o están viendo un curso de ecuaciones diferenciales, ¿hay alguien ahí? Levante la mano que haya visto o esté viendo un curso de ecuaciones diferenciales. Eso, hay un par, bueno, hay varios, como cuatro. Pregunta, quiero saber, simplemente curiosidad, ¿ustedes han visto en algún momento la solución numérica de las ecuaciones diferenciales? No. Visto el método básico, el de Euler. El de Euler, listo, ese es el que vamos a ver ahorita. Y Juan Manuel dice que no, ok. Y ustedes en algún momento, todos, yo me imagino que todos aquí o ya vieron o están viendo Newtoniana, ¿han resuelto algún problema numéricamente? Tampoco. ¿O ustedes son puros físicos puros, como dicen? Pues yo sí he resuelto algunos, pero pues por exigencia ya de la propia materia, profe, Ok, ah, de cada materia. ok, perfecto. Diego Fernando dice, la otra vez el profesor puso un número, yo me imagino que uno numérico, querías decir, fue un milagro. Uno de cada 15, sí. Pues bueno, digamos que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero si hace falta que en las partes, en los cursos se les muestra a ustedes más de esto, que incluso no tiene que ser programado con librerías en C++, porque los problemas a veces son sencillos y hasta los pueden hacer en Excel, pero tengan cuidado, o sea, Excel no cumple el estándar IEEE 754 y se han encontrado errores que incluso han tenido impacto en las políticas económicas de los países, porque se han hecho estudios para, digamos, justificar ciertas medidas económicas basadas en el índice Gini y cosas así, y estaba mal calculado en Excel. Pero pues que la gente sabe utilizar Excel. O sea, Excel tiene una gran ventaja y es que básicamente todo el mundo lo sabe usar de forma básica. Entonces tiene sus problemas. Si ustedes van a hacer algo serio ya, pues obviamente Python, C++, ¿sí? Lenguajes diseñados para eso. Pero eso no quiere decir que uno no pueda hacer estimados a veces, incluso en Excel. Entonces, esto es útil para que ustedes vean las dos cosas y pues digamos que idealmente hoy vamos a ver un poco más de cómo resolver estas ecuaciones diferenciales, pero yo no voy a entrar tanto en el tema de ecuaciones diferenciales, de qué son y cómo se definen y los tipos, pues porque no es el objetivo del curso, ¿sí? No es el objetivo. Por ejemplo, yo en ingeniería,
cuando dicto física mecánica, pero con más tiempo, los pongo a resolver algunas veces problemas numéricamente a los ingenieros, ¿sí? Pero eso también lo deben hacer los físicos. O sea, tenemos que dejar ese cuento del físico puro y tenemos que volvernos impuros. Tenemos que poder resolver los problemas, ¿sí? De hecho, lo numérico y lo computacional complementa lo teórico complementa lo numérico y computacional, todo eso complementa lo experimental, todo eso está relacionado. Esa división ficticia entre lo teórico, lo experimental y lo computacional, eso no existe, eso es falso, eso es una visión errónea y anticuada. No es errónea porque sea anticuada, es errónea per se, así sea moderno, sea anticuada, es errónea. Ustedes deben tener habilidad en todos los aspectos. Entonces, esta es nuestra idea del día de hoy, cómo podemos resolver estos sistemas bajo ciertas restricciones. Lo único que vamos a hacer nosotros es tratar de que cuando yo tenga un problema, digamos como esta ecuación diferencial que es de segundo orden, convertirlo en ecuaciones de primer orden. Porque la formulación de todos nuestros métodos se va a basar en eso. Y es muy sencillo. Este sistema de segundo orden lo convierto en dos ecuaciones de primer orden y ya lo vamos a ver cómo hacer. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver varios métodos. Vamos a implementar un par de métodos. El de Euler, que es sencillo, pero es muy inestable. No es preciso, pero es sencillo. Entonces le da a uno una idea de qué es lo que quiere. Luego miramos un ejecuta de cuarto orden. Y luego entre los ejercicios, pues vamos a implementar otros que son simplécticos y tienen otras cosas más útiles. Y se utilizan, por ejemplo, mucho en dinámica gravitacional. Y allá vamos a ver el por qué. Entonces la idea, por ejemplo, es esta. Yo quiero, digamos, yo quiero modelar el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, yo quiero empezar por lo más sencillo. Cuando a uno le enseñan el movimiento parabólico, a uno le dicen pues que tenemos la gravedad hacia abajo, ¿cierto? Simplemente tenemos la gravedad hacia abajo. Y uno entonces sabe que la dirección horizontal el movimiento es uniforme porque no hay aceleración. Entonces x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Y ya está. Pero ahí resolvimos una ecuación diferencial implícitamente. O sea, aquí lo que acabamos de decir es que en x la aceleración es cero. Esto implica, como la aceleración es la primera derivada de la velocidad, entonces cuando ustedes miran esto, eso es una ecuación diferencial. Y esto está diciéndonos que entonces la velocidad depende del tiempo o no depende del tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Si su derivada vale cero. Eso quiere decir La que es velocidad es constante. constante. Es una constante. Ajá. No te escuché la primera persona. Qué pena. La velocidad es constante, es un número. Vamos a llamarla b sub cero. Entonces yo tengo esto, ¿cierto? Pero yo sé que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Otra ecuación diferencial. Si la derivada de una cosa es igual respecto al tiempo, es igual a una constante, pues yo integro ambos lados, ¿cierto? Y entonces me va a dar que x, ¿esto por qué está saliendo todo verde? Me va a dar que x es igual a otra constante que la llamamos x sub 0, posición inicial, más esa constante b sub 0 que tenemos ahí arriba por el tiempo. Hemos resuelto una ecuación diferencial. Y aquí hay otra cosa importante. Miren que esta ecuación diferencial tiene una condición indeterminada, que es esta posición inicial. ¿Por qué la necesitamos? Pues porque es una ecuación de primer orden la que estamos resolviendo. Necesitamos una condición inicial. Y por eso, como estamos colocando una condición inicial, por eso a estos problemas que tenemos acá los llamamos Initial Value Problems. ¿Sí? Por eso este es el título, IVP, Initial Value Problem, porque estamos resolviendo problemas de valor inicial. Necesitamos condiciones iniciales. ¿Ok? ¿Por qué no necesito dos condiciones? Porque como la aceleración ya valía cero, pues realmente yo esa derivada no la necesitaba. Yo empiezo a partir desde derivadas que no valgan cero. Entonces necesito una sola condición. Pero en el eje vertical, por ejemplo, en el eje vertical ustedes tienen que la aceleración, digamos en y, es igual a menos g, ¿cierto? Pero este man es la segunda derivada de x respecto al tiempo, ¿verdad? Y como es la segunda derivada, entonces, miren aquí lo volví a escribir mal, ¿cuántas condiciones iniciales necesitaré para resolver ese sistema? Si tengo de segundo orden la derivada. ¿Una? Dos.
Bueno, porque yo quiero llegar hasta la posición. ¿Cuántas veces si aquí tengo dos derivadas y quiero llegar hasta la posición, cuántas veces tendré que integrar? Dos veces, ¿cierto? Eso, dos veces. Y cada vez que yo integro, como son integrales, digamos, indefinidas, me sale una constante. Entonces me van a salir dos condiciones iniciales. Me va a salir que yo necesito la posición inicial, digamos, y sub 0, y necesito la velocidad inicial, y sub 0. Y a ustedes entonces al final le decían, ah, sí, entonces la ecuación de y en función del tiempo es igual, perdón, al y sub 0 más el b sub 0 en y por t más la aceleración en y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esto era el movimiento uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración es constante, es decir, que la segunda derivada de la posición es constante. Y observen que allá aparecieron entonces nuestras dos condiciones iniciales, posición y velocidad. Sigue siendo un problema de valor inicial. Entonces aquí hay dos cosas. Ustedes, por ejemplo, estos problemas del movimiento parabólico los pueden resolver así de la forma tradicional diciendo cuánto es la posición inicial. Entonces, que si ustedes dicen, no, pues para mí lo más fácil es poner aquí el sistema de coordenadas, ¿cierto? Eso es lo más sencillo. Entonces yo pongo aquí el origen. Entonces la posición inicial vale 0 y la velocidad inicial pues vale algo y tengo el ángulo y no sé qué. Así es como resolvemos todos esos problemas. Eso es un problema de valor inicial. Otro tipo de problema equivalente es que yo les diga a ustedes, mire, yo lo voy a lanzar desde acá. Esto lo voy a lanzar desde acá y tiene que caer acá. Entonces yo estoy especificando, por ejemplo, cuánto vale el x inicial y el x final, ¿cierto? Porque el y pues vale 0. Yo estoy especificando, miren que aquí yo estoy especificando como una posición y su derivada inicial. Pero acá yo estoy especificando es posición y posición, no derivadas. Estos otro tipo de problemas se llaman boundary value problems. Y si alcancemos también lo vamos a tratar de resolver. ¿Se les ocurre alguna aplicación de un problema de este estilo en donde yo especifique la posición inicial y la final? Ninguno. De pronto, miren, cuando ustedes vean cuerdas, por ejemplo, ustedes van a especificar, digamos que si una cuerda está atada, va a tener condición de frontera, no condición inicial, sino condición de frontera, en donde ustedes necesitan que esto esté aquí en cero siempre y cero en siempre. Y eso les va a dar los diferentes modos de oscilación que cumplen eso y demás. ¿Listo? O también el movimiento parabólico, pues movimiento de proyectiles. Ya cuando uno mejora su modelo, le mete fricción, no sé qué. Entonces quiero que este proyectil caiga acá. O lo que hacen las baterías de contraartillería, que es que vieron y pudieron medir más o menos esta parte final de, digamos, a qué velocidad venía y en dónde cayó. Y lo que se hace es calcular de manera inversa para ver de dónde está y poder disparar hacia allá y destruir la batería rusa que disparó aquí hacia los ucranianos y demás. Entonces, toda esa tecnología está ya metida. Obviamente el modelo ya no va a ser así, porque cuando tenemos este modelo de acá, estamos diciendo que esto es un punto y que no hay aire. Pero pues ya en la realidad tenemos aire, tenemos arrastre. Y las ojivas de artillería pues tienen que tener cierta forma aerodinámica, pero van a tener un arrastre y ese perfil hay que meterlo ahí. Y eso tiene un montón de cálculo numérico. Pero imagínense cómo sería esa vaina si para hacer ese cálculo numérico inverso tocara ponerse a hacer un programa y poner a mirar y que no sé qué. Eso tiene que ser casi que en tiempo real. Eso está implementado en métodos numéricos muy rápidos allá adentro porque eso tiene que ser básicamente inmediato. Pero tiene que ser estable, tiene que ser rápido. Allá hay mucha ciencia. Lastimosamente la parte militar jala mucho la investigación básica. Y uno siempre se queja de eso, ¿no? Y todo el mundo, ay, sí, que qué pesar. Pero miremos ahorita, por ejemplo, que Colombia no tiene una guerra interna, todavía la tiene contra el narcotráfico, pero no tiene una guerra externa. Y el presupuesto, por ejemplo, de investigación en ciencia que se propuso para el 2024 es el más bajo en este momento de los últimos 25 años. Tiene como
tiene como el 25% de lo que tenía normalmente. Eh, y entonces después uno se queda que solo la guerra llama, pero sí, lastimosamente es eso, porque cuando no hay guerra, pues como que se quitan las prioridades. Y Colombia pues no va a progresar, sino tiene que haber investigación aplicada y básica, ¿no? Las dos se necesitan, no es que todo tiene que ser aplicado o todo tiene que ser básico, porque lo básico es lo que genera breakthroughs y genera cambios de paradigma a largo plazo. Y lo aplicado pues resuelve los problemas actuales. Pero pues ojalá ustedes que se están formando y que son honestos y buenas personas e inteligentes y demás, cuando lleguen a las posiciones de poder, pues no se olviden de eso. Alguno de ustedes va a llegar allá, o varios, seguro. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es, tengo un problema muy difícil, es una ecuación diferencial complicada de resolver. Por ejemplo, eso es un misil balístico, entonces el man va a tener rangos de velocidades muy altas, por ejemplo acá. Entonces la fricción con el aire va a ser del orden de la velocidad al cuadrado, entonces no lo puedo resolver de forma cerrada. Además, va a llegar a alturas muy altas, entonces la gravedad efectivamente va a cambiar, ya no la puedo considerar una constante. Va a haber cambios de densidad en el aire, entonces el perfil aerodinámico, digamos que podría haberse afectado en ese aspecto. Y muchas otras cosas, ¿no? Van a ver ahí. Entonces yo necesito ahora poder resolver esta vaina, o mejor aún, me lanzaron un misil balístico y necesito interceptarlo, necesito predecir hacia dónde se va a mover. Todo eso se hace numéricamente. Entonces, ¿qué se hace? Se parte el tiempo en pedacitos, se va a partir el tiempo, digamos que piensen que cada rayita de estas es lo que se movió durante cierto intervalo de tiempo, vamos a discretizar el tiempo, o la variable independiente, que en nuestros casos es el tiempo, y lo que vamos a decir es, bueno, dada la condición inicial y dadas las derivadas, o sea, yo tengo las derivadas, ese es el modelo dinámico de un sistema, cuando yo digo las derivadas son así, estoy dando el modelo, estoy dando cómo evoluciona, aunque, o sea, se vuelve determinista en ese aspecto, aunque después yo no tenga predictibilidad, se vuelve determinista. Entonces yo digo cómo evoluciona. Entonces yo tengo condiciones iniciales y tengo las derivadas. Eso es lo más importante, eso es lo que determina un problema. Entonces yo digo, listo, ahora esta pepita la quiero hacer avanzar al siguiente paso de tiempo. ¿Sí? Quiero que avance acá. El color indica que es otro paso de tiempo, la misma pepita. ¿Cómo hago para pasar de este tiempo t a este tiempo t más delta t? Numéricamente, con el menor error posible. Y ojalá con el delta t más grande, porque si el delta t es muy chiquito, pues tengo que hacer muchísimos pasos y entonces mi método va a ser lento. Entonces la idea, como siempre, es cómo hago para poder pasar de un tiempo t a un t más delta t con el menor error posible utilizando el delta t más grande, que es como la integración, por eso lo llamamos integrators, finalmente estamos integrando diferenciales. Esta es la clave de un método numérico de solución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta es la clave. ¿Cuál es ese método? ¿Cómo me muevo yo para allá? Y luego estando aquí, ¿cómo me muevo para acá? Y luego estando acá. Y después, pues uno termina encontrando que numéricamente, si el delta t es muy grande, pues la trayectoria que le da es una vaina que hace así. Eh, si hace un delta t mejor, de pronto la sigue mejor y después se va perdiendo. Después, si hace un delta t más chiquito todavía, pues sigue mejor la trayectoria y luego se va separando, ¿sí? Hasta que, pues, obviamente, cuando delta t valga cero, pues le debería dar la forma exacta, pero pues uno no puede hacer delta t cero en el computador. Entonces, por eso es que uno busca algoritmos que sean cada vez mejores, con delta t más grandes, sigan de forma más fija, más fiel a este sistema. Por eso uno empieza con Euler. Euler no es muy bueno, pero es fácil, y luego empieza a meter Runge-Kutta y empieza a meter otros más. Y esos son los que vamos a ver ahorita, ¿sí? Esos algoritmos que nos permiten evolucionar de forma relativamente fiel a nuestro sistema, que por ejemplo conservan la energía. Uno cuando pone a modelar con Euler una partícula rebotando en el suelo, eso empieza a ganar energía y se empieza a ir, ¿sí? Y con ese mismo delta t con el que falló Euler, Runge-Kutta da bien, y otros dan también bien, que son más sencillos incluso que RK4, Runge-Kutta de orden 4. Entonces, eso es lo que buscamos ahorita. ¿Cómo hacemos para avanzar nuestra partícula, dadas las derivadas y dadas las condiciones iniciales? ¿Cómo la hacemos avanzar en pasitos? ¿Está claro? Eso es lo que estamos buscando. Y con eso podemos reproducir la trayectoria. Y la calidad, de nuevo, de qué tan buena es, va a depender del delta t y va a depender del método que estemos utilizando. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno.
Entonces, obviamente, como les decía, espera que aquí lo escribí mal, ¿dónde está? Ah, lo escribí peor. Pero es una pregunta, Sí, dale. digamos, y eso de los integradores implícitos y explícitos. Sí, todo eso tiene que ver con que si yo, digamos, yo quiero encontrar la velocidad. Entonces, un integrador explícito, por ejemplo, me dice a mí, mire, su velocidad en el siguiente paso de tiempo en t más delta t, ese es el siguiente paso de tiempo, es igual a la velocidad en el tiempo t, pongámosla en minúscula, estamos hablando como de una componente, es la velocidad en el tiempo t, más la aceleración en ese tiempo t por delta t. Digamos que eso puede ser, eso es un algoritmo explícito, ¿listo? Pero hay otros, por ejemplo, que me dicen la velocidad en el tiempo t más delta t es igual a la velocidad en el tiempo t más, y por ejemplo se podría escribir como aceleración en el tiempo t más la aceleración en el tiempo t más delta t por delta t sobre dos cosas de ese estilo. Y resulta que esta aceleración en el tiempo t más delta t, pues tiene la velocidad en el tiempo t más delta t. En otras palabras, como que aquí adentro aparece otra vez b, o sea, lo que tienes a la izquierda aparece también a la derecha. Entonces tienes que empezar a hacer como iteraciones para que encuentres convergencia. Y entonces son algoritmos implícitos, no explícitos, sino implícitos. Y son buenos. O sea, pareciera un complique, pero es que, por ejemplo, hay fuerzas que dependen de la velocidad. Entonces tú cuando calculas estas aceleraciones, por ejemplo, estás asumiendo que no depende de la velocidad. Y puede ser que sí. Entonces tienes la velocidad a la izquierda y a la derecha, no la pudiste despejar completamente. Tienes algoritmo implícito y entonces tienes que hacer iteraciones para llegar a un punto de equilibrio. No, no hay de otra. Pero esos algoritmos son bastante buenos también. O sea, eso también depende mucho de las ecuaciones que uno está estudiando. También depende de la dinámica. Si ustedes tienen, digamos, fuerzas que se comporten así suavecito y sube suavecito y luego baja suavecito cuando se estrellan, digamos, en la pared, pues un algoritmo de este estilo está bien. Pero si su fuerza es como que viene siendo cero y de repente ¡prah! Le metieron un patadón a esa vaina y después hace así. Esta función así está mal hecha, mal dibujada, pero esto es una función, digamos, tipo estilo delta de Dirac. Son funciones impulsivas. Entonces, en ese aspecto hay algoritmos especializados para este tipo de situaciones, porque los algoritmos que uno utiliza acá se vuelven inestables. Y esto se puede convertir en esto de la izquierda muy sencillo. Simplemente, si yo utilizo un delta t muy grande, quiere decir que yo llegué y miré en este tiempo. Luego miré en este tiempo. Luego miré en este tiempo. Entonces observen que entre estas dos miradas, yo básicamente pasé como casi de cero a algo muy grande y luego a cero. Entonces básicamente tuve esto. Entonces dependiendo del delta t, uno puede convertir un problema que era suave en un problema que se vuelve muy difícil de resolver y por eso aparecen no solamente los que tú nombras, explícitos, implícitos, sino también STIFs para ese tipo de situaciones y muchos más. Ergódicos, simplécticos, bueno, perdón, ergódicos no, simplécticos y cosas de ese estilo. Pero más o menos ese es el concepto de un algoritmo explícito y un implícito. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, si ustedes de pronto tienen curiosidad de ver un poco más conceptualmente sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, aquí yo les puse los links del canal de Three Blue One Brown, donde ustedes pueden conceptualmente ver qué significa una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces uno cuando tiene una ecuación diferencial, ustedes probablemente no estén escuchando ahorita el sonido, ¿cierto? ¿Sí o no? No, no se escucha. No, no se escucha. Pero bueno, yo no me voy a poner a sufrir acá para redireccionarlo, porque lo importante es que ustedes lo miren después. Por si acaso, este man, Steven Strogatz, ¿ustedes saben quién es? ¿Lo han escuchado? Sí, Joktan, lanzamiento de cohetes, muy bien. En un choque, ajá. ¿Han escuchado de Steven Strogatz? Ni idea. Les recomiendo un libro de él sobre dinámica no lineal. Yo cuando empecé a leer un poco sobre esos sistemas no lineales y no sé qué, pues hay libros que, bueno, son muy matemáticos, ¿no? Y eso es útil, porque no necesita la formalización. Pero este libro también es muy bonito porque es como muy aplicado. Entonces es un libro de dinámica no lineal de Steven Strogatz que realmente les recomiendo que lo busquen y lo lean y lo estudien. Es un libro para físicos.
pero tiene muchos problemitas, pero también tiene una buena exposición a la teoría y es muy bonito. Muy chévere, realmente recomendado. Entonces, bueno, él empieza a hablar acá. De nuevo, recuerden que cuando a uno le hablan de un modelo, de un sistema, un modelo dinámico, uno lo que está diciendo es cómo evolucionan las cosas en el tiempo, ¿sí? Las derivadas, o sea, ¿a qué son iguales las derivadas? Esa es la clave de todo. Entonces, pues digamos que toda esta teoría pues viene acá. Miren, o sea, básicamente ustedes en física lo que están haciendo constantemente, sobre todo en sistemas dinámicos, es decir, cómo evoluciona un sistema. Y al decir uno cómo evoluciona un sistema, uno está diciendo cuál es la ecuación diferencial que rige ese sistema. Esa es la clave. Puede ser en tiempo discreto, puede ser en tiempo continuo, pero eso es. Y por ejemplo, aquí se está mostrando una animación del problema de los tres cuerpos, que es el que ya no se puede resolver, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí está la típica, la dinámica de poblaciones ¿qué? De zorros y conejos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que la derivada de la cantidad de conejos en función del tiempo. Voy a agrandar esto un poquito así. Tal vez ahí se ve mejor, ¿sí? ¿Me confirman? O muy grande. Ahí se ve bien. Ahí se ve Listo. excelente. Listo, entonces miren, por ejemplo aquí, yo quiero ver cómo evolucionan estas dos poblaciones. Entonces yo digo, la derivada de la cantidad de conejos en función del tiempo es cuántos conejos hay por una constante. Y ojo, pilas, si yo me quedo solo con eso, ahí, si yo paro ahí, si yo dejara todo esto así y ya no hago más, esto está indicando, si alfa es positivo, que la población de conejos explota, ¿cierto? Porque entre más conejos haya, más alta es su derivada y por lo tanto aumenta más rápido y por lo tanto hay más conejos y por lo tanto la derivada es más grande todavía que indica la pendiente y por lo tanto crece más rápido. Entonces esta parte indica un crecimiento exponencial. Si solo meto eso. O sea, cada término en una ecuación diferencial tiene una interpretación, sobre todo cuando estamos modelando un sistema. Entonces, para que sea más real, entonces se mete esta otra contribución y esta otra contribución que está diciendo, nos está diciéndonos por este menos, le estamos colocando un signo menos a la derivada. La estamos haciendo decrecer. Entonces estamos diciendo, listo, entre más conejos hay, más conejos se reproducen. Pero entre más conejos hay más encuentros entre conejos y zorros y por lo tanto la población va a disminuir. Y aquí, por ejemplo, faltaría una modelación entre, de todas maneras, así no haya zorros, entre más conejos hay más competencia por recursos, ¿cierto? Y por lo tanto la población no debería crecer infinitamente. Debería haber una saturación, ¿sí? Del crecimiento poblacional en ese caso, solo por recursos. Pero aquí pues se está modelando solamente el efecto de estos dos, pero pues faltan otros efectos que pueden ser importantes en algo de ecología matemática que uno quisiera estudiar más allá. Entonces miren que cada uno de los términos que uno pone no se pone al azar, sino que tiene una interpretación. Y pues aquí ustedes, a ver, ayúdenme a interpretar este primer término. Todas las constantes alfa, beta y delta y gamma son positivas. Este primer término acá, ¿qué le está haciendo a la población de zorros? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Aumenta. ¿Por qué? Porque viendo solo si es como lineal, entonces iría para arriba. Ujú. Sí, eso. Claro, es una contribución positiva a la derivada, ¿cierto? Entonces la hace crecer. Que básicamente, ¿qué quiere decir? Que entre más zorros se encuentren a conejos, pues van a comer y por lo tanto, pues van a poderse reproducir y por lo tanto su población va a aumentar. Esto favorece la cantidad de conejos que haya, favorece la cantidad de zorros que haya. Si hay pocos conejos, pues no va a crecer tan rápido. Si hay muchos conejos, pues va a crecer más rápido. Y esta parte lo que nos está diciendo es competencia entre los zorros. Un menos, ¿sí lo ven? Claro, entre más zorros haya, más compiten por los recursos que son los conejos y por lo tanto su población no va a poder crecer tanto. O sea que si empieza a haber muchos conejos, empieza a crecer también la población de zorros porque comen conejo. Pero al final llega un momento en que comieron tanto conejo que la población de conejos empieza a disminuir y por lo tanto empieza a disminuir la de zorros. Entonces uno esperaría, no tanto de forma oscilatoria, eso va a tener unos comportamientos, pero digamos que la población de conejos se convierta como algo así, esperando que no se extingan, y la población de zorros como que va a ir detrás desfasada un poco, ¿no? Empieza a aumentar, pero cuando empieza a disminuir empieza a bajar, cuando empieza a bajar, entonces también bajaron los zorros, entonces empiezan a reproducirse más los conejos, entonces empieza a subir, entonces empieza a bajar y así sucesivamente.
Y el estudio de la dinámica de esos sistemas se basa entonces en este tipo de cosas. Pero hay más. Uno puede, por ejemplo, decir, ¿será que en algún momento se estabilizan? ¿Qué quiere decir estabilizarse? Para ustedes, ¿ustedes cómo representan, cuál es la condición matemática que implica estabilización? Que permanece con el mismo número para uno y para el otro. Ajá, o sea que la derivada cuánto vale respecto al tiempo. Ah, cero. Cero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno para encontrar la estabilización de estos sistemas? Pues iguala las derivadas a cero. Y miren que cuando ustedes igualan las derivadas a cero, va a aparecer una cosa interesante. Miren que aquí les sale la ecuación de una recta, ¿sí o no? Y aquí les sale la ecuación de otra recta. Entonces uno lo que va a tener son como unas rectas que le van a separar el espacio de soluciones. Si yo pintara, por ejemplo, un espacio que se llama el espacio configuraciones, o aquí sería como el espacio de fase. Si yo hago esto y pinto esta recta, entonces aquí lo que esta recta me va a decir es que la población de zorros se vuelve constante, una constante que será igual a alfa sobre beta. Esa recta es importante, entonces vamos a hacer esa recta. Vamos a suponer que esa recta nos da por acá. Entonces observen una cosa. Aquí yo estoy pintando, digamos, conejos, cantidad de conejos, y aquí estoy pintando la cantidad de zorros. Entonces mi pregunta para ustedes es, si digamos yo me paro en este punto, acá, ¿qué signo tiene esta derivada? Estoy por encima de esta recta. O sea que esta vaina es positiva. Esta población es positiva. O sea que en esta zona, ¿qué le pasa a la población de conejos? ¿Tiende a crecer o a decrecer? Si toda esta derivada es positiva. A crecer. A crecer, ¿cierto? Entonces como que por esta zona yo tengo, perdón, lo hice mal. La población de conejos tiende a crecer. Por eso pinto, digamos que estas flechas, esa es la dirección de crecimiento de conejos, porque hacia allá aumenta la cantidad de conejos. Entonces en esta zona mis flechas para los conejos van para arriba, estas derivadas. Pero hay otra recta acá, digamos que la voy a pintar aquí. Esta es la recta, es esta. Esta es esta recta, ¿listo? Que también me dice el signo de las derivadas para mis zorros. Entonces observen que yo tengo dividido mi espacio como en cuatro cuadrantes, cuatro pedazos más bien. Digamos que tener conejos negativos o zorros negativos no, entonces toda esta zona está anulada. Pero entonces observen que yo aquí puedo decir, en este sitio, por ejemplo, acá, para mis conejos, y lo vamos a hacer todo, para los conejos lo vamos a hacer verde, entonces aumenta. Desde que yo esté encima de esa recta, aumenta. Entonces cuando estoy acá también aumentan los conejos. Ay, tampoco, haciendo las flechas. Aumenta. Cuando estoy aquí debajo, disminuye, 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 disminuye. ¿Y qué pasa con los zorros? Para los zorros la recta que importa es esta de acá, ¿sí o no? Cuando estoy a la derecha de esa recta, las derivadas son positivas. Entonces para los zorros, lo voy a pintar de rosado, para los zorros esta vaina crece cuando estoy a la derecha y aquí hace así, ¿cierto? ¿Listo? Y para los zorros, cuando estoy a la izquierda, como que baja. O sea, el signo de esta derivada es negativa cuando estoy a la izquierda de esta recta. Y entonces ustedes pueden ver ahí, ahora sí, hacia dónde son las direcciones de las derivadas totales, o sea, el sistema representado por estas dos componentes. Esta es la primera componente, esta es la segunda componente, entonces aquí yo tengo que más o menos van en esta dirección, en esta zona. Aquí yo tendría que van en esta dirección. Aquí yo tendría que van en esta dirección, diagonal, y aquí yo tendría que van en esta dirección. Entonces miren que dependiendo de dónde se pare uno inicialmente, ¿sí? Las soluciones se van a ir por allá o van a venirse a un punto de equilibrio o se van a ir o van a venir a un punto de equilibrio sin haber resuelto la ecuación. Miren toda la información que hemos sacado solo mirando los signos de las derivadas. Esto me imagino que lo han hecho en los cursos de ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Pues más bonita la dibujada. Sí. Sí, sí, cierto, esto lo han visto.
Y esto es otra forma de estudiar esos sistemas dinámicos, ¿sí? Las familias de soluciones. Ya no es una sola solución, sino muchas. Entonces, bueno, aquí en el video se sigue hablando de que, cómo es la dinámica, ¿sí? Cómo van subiendo, van bajando. Les recomiendo que la miren. Y él les va explicando a ustedes un poco sobre todo esto de las derivadas. Espera que es que yo lo escucho acá hablar y no me siento como acá. Entonces, miren, esto, por ejemplo, que está acá, es como la evolución de las soluciones, por ejemplo, esto es para un oscilador armónico amortiguado, por eso las soluciones vienen y oscilan alrededor en espirales hasta que llegan y se detienen en el origen, porque es amortiguado. Pero están las soluciones no lineales y las partes lineales también. Entonces uno puede encontrar esta periodicidad y todo eso solo viendo los signos de las derivadas. O sea, las ecuaciones diferenciales de verdad le dicen a uno realmente cómo están evolucionando las cosas, ¿sí? Entonces les recomiendo que miren eso. Él aquí explica como conceptualmente qué significa, qué contribución es la que uno tiene acá. Pero cuando tenemos partial differential equations, ecuaciones diferenciales parciales, pues tenemos problemas más interesantes, pero pues mucho más complicados de resolver. Entonces todo este videito les va diciendo a ustedes cómo poder entender mejor cuando tenemos estas derivadas. Miren, la caída libre, ¿cierto? Cómo poder entender mejor qué es lo que está sucediendo, el péndulo cuando se le mete lineal y no lineal, y bueno, todas estas cosas. Yo eh, he querido hacer los videos así tipo Manning, pero es que realmente toman mucho tiempo. Queda muy bonito después, pero toman mucho tiempo. Entonces, pero pues si ya está hecho por el autor de la librería, pues mejor realmente que ustedes lo miren. Y lo mismo pasa con ecuaciones diferenciales, parciales. Esta es una evolución de la temperatura, entonces también les recomiendo que miren pues este material. ¿Listo? Eso es como para que de pronto incluso para complementar lo que ustedes ya han estado viendo en sus asignaturas. Eh, listo. Que si hay alguien en la sala. Todo que estés esperando ahí al ingeniero. Bueno, entonces miren. Vamos a tratar de resolver ecuaciones diferenciales muy sencillitas. La clave de todo esto es poderlas escribir así como una ecuación de primer orden. A veces ustedes van a ver que uno le pone un punto. El punto en una variable de estas quiere decir derivada respecto al tiempo, para que no nos vayamos a perder. Y la clave, como les digo, es tratar de escribir nuestras ecuaciones diferenciales de esta manera, que solamente tengan orden 1. Y eso implica que va a haber ciertas ecuaciones que vamos a tener que transformar a este tipo de forma y nos van a generar sistemas. Cuando yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, me salen dos ecuaciones de primer orden. Cuando tengo una de tercer orden, me salen tres ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo es esa técnica. Entonces, en general, lo que vamos a tratar de resolver son sistemas de ecuaciones. Cuando tenemos la derivada de primer orden de varias componentes de un vector de estado, igual a una función vectorial, pues porque tengo un vector a la izquierda, tengo un vector a la derecha, que depende del tiempo y también de ese estado, ¿sí? Esa es como la forma general de escribir esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Y como les decía, nuestra parte fundamental es cómo pasar de un tiempo t a un tiempo t más delta t. Eso es lo que hacen los diferentes algoritmos de integración de ecuaciones diferenciales. Darnos una regla para hacer esto. Vamos a empezar con el de Euler, luego hablamos de Runge-Kutta y luego vamos a hablar de Leapfrog y de Verlet. Y luego vamos a ver algunas librerías numéricas que tienen muchos más algoritmos que podemos utilizar nosotros para hacer las cosas muy eficientes y más rápido y más sencillo. Entonces vamos a empezar con el algoritmo de Euler para integrar las ecuaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Quieren que paremos ya o paramos en 10 minutos después de hablar de Euler? Yo creo que ya. Listo. Entonces vamos a parar ya y volvemos ahorita en 5 minutos para hablar de Euler. ¿Está bien? Pausita entonces.